cuando se hacen esos diptongos en el interior de una palabra, se unen dos vocales que son abiertas, claro. Ahí yo puse el erea de orea, lo puse como sinéresis, sí, efectivamente, ¿cierto? Y no lo señalo acá, ¿cierto? Ah, ya. A ver, espérense, a ver, porque veamos de nuevo. Claro, porque lo puse como sinéresis para que se ajustara también. Entonces ahí quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero quedan con 8 sílabas, claro, y para que no quede con 8 sílabas, entonces eso se convierte en una sinéresis, que es lo que dijo ahí su compañera, ¿cierto? Ah, Que es convertir, que un hiato, porque la erea, ¿cierto? Es una palabra, se conforma un hiato en términos ortográficos, entonces para que se ajuste a la medida, tiene que, para que se ajuste a la medida, entonces lo juntan los poetas, ¿ya? Es otra licencia médica, otra licencia poética. Sí, está bien, es una sinéresis, ¿ya? Ya, sí, bien. O lo otro, el aire en el huerto orea. En el huerto, sí, está bien. Ya. La otra, con un manso ruido. Con un manso ruido. Tiene también 7 sílabas métricas y ahí está el recurso de la diéresis, que como veíamos en la clase pasada, ¿cierto? Es la creación de, o es la separación de un diptongo, ¿ya? Ustedes saben que la U con la I, cuando aparecen juntas en una palabra, forman un diptongo y por lo tanto, si yo quiero hacer una separación silábica de la palabra ruido, la U con la I van juntos, ¿cierto? La palabra ruido tiene 2 sílabas, ruido, pero para efectos del ritmo, ¿ya? De la métrica de este poema, ahí los poetas convierten ese diptongo en un hiato, ¿ya? La separan y van a marcar esa licencia con esos dos cremillas, como se denominan, ¿ya? Entonces ahí se conforma, en la U con la I hay una diéresis que consiste entonces en la separación del diptongo al interior de una palabra, ¿ya? Y eso va a estar siempre marcado por cremilla. Ustedes se van a dar cuenta que, o si vieron esto en el liceo, por ejemplo, siempre fue la misma estrofa la que apareció, porque en realidad, si no me equivoco, es de Lope de Vega, esta estrofa. Entonces, son esos autores, los autores barrocos, los renacentistas principalmente, los que hacen este uso de estos recursos. No son tan frecuentes, ¿ya? Ahora ya con el verso libre, ¿cierto? Que domina la poesía contemporánea, ya no es necesario hacer uso de este tipo de recursos. Aunque bueno, si hay gente que escribe sonetos, que escribe textos que están más ajustados a la regla, lo hacen, pero ya no es tan común, ¿cierto? Ya como que no se recurre tanto a este tipo de licencias poéticas, ¿ya? Y el último verso que dice que del oro y del cetro pone olvido. Ahí, por ejemplo, yo cuando transcribí el poema para hacerle este PowerPoint y revisarlo, yo me di cuenta que le había puesto que el oro. Entonces ahí me daba un montón de diéresis, no, de sinalefas, perdón, un montón de sinalefas y me quedaba la escoba en la sílaba. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que me faltaban unas D en ese verso, ¿ya? Porque parece que yo le puse que el oro y el cetro pone olvido, pero es que del oro y del cetro pone olvido, ¿ya? Entonces ahí también en ese verso tenemos que hay 11 sílabas métricas, ¿ya? Y un par de sinalefas, por ejemplo, oro y pone olvido, ¿ya? Hay 2 sinalefas. Ahora, hay algo que aquí me está faltando señalar que tiene que ver con la ley del acento final. Acuérdense ustedes, ya no hubo necesidad de sumarle ni restarle a ninguna de estos versos una sílaba, porque en realidad todas las palabras son orea, son graves, y acuérdense ustedes que cuando la palabra final de un verso es grave, las sílabas métricas se mantienen. Ya acuérdense ustedes de eso. Orea es una palabra grave, por lo tanto se mantiene. Sentido es una palabra grave, por lo tanto se mantiene.
Menea, una palabra grave, se mantiene. Ruido, grave, se mantiene. Olvido, grave, también se mantiene. No hubo necesidad de sumarle, porque cuando uno hace este análisis métrico, chiquillo, tiene que tener en cuenta todo eso. O sea, la ley del acento final, las licencias poéticas y eso, ¿ya? Esas dos cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta, porque esas van a intervenir la cantidad de sílabas que tiene un verso, ¿ya? Bien, ¿cuáles son las tipas de rimas que tiene este poema? Son las rimas consonantes, ¿cierto? Consonante. El tipo el tipo de verso es septasílabo porque está compuesto de 7 sílabas métricas y endecasílabos de 11 sílabas métricas. Y el tipo de estrofa es un quinteto porque está compuesta de 5 versos. ¿Cuál es la rima que domina ahí, si se acuerdan ustedes? ¿Cuál sería esa combinación A, B, B, A, B, B? ¿Cuál será? ABA. Es la alterna. Es la alterna, ¿cierto? Es un tipo de rima alterna. Sí, muy bien, ¿ya? Había otra cuestión que yo no les señalé en la clase pasada, que tiene que ver con el verso de arte mayor y el verso de arte menor. Se está hablando de verso de arte mayor cuando hablamos de versos que están compuestos por 11 sílabas y más, ¿ya? Y versos de arte menor cuando son de 10 sílabas hacia abajo, ¿ya? Entonces, versos de arte mayor, de 11 sílabas hacia arriba, en un verso, y verso de arte menor, de 10 sílabas hacia abajo, ¿ya? Eso también tienen que tenerlo en cuenta. Bien, vámonos al otro, a ver. Ya, la luna mira a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. El primer verso. La luna mira a la fragua. Hay 8 sílabas y con una sinalefa. Fragua. La palabra fragua es una palabra grave, ¿ya? Por lo tanto se mantiene la misma cantidad de sílabas, ¿ya? Eh, con su polizón de nardos, con su polizón de nardos, 8 sílabas, no hubo necesidad de ninguna licencia, ¿ya? Y si se fijan ustedes, también la palabra nardo es una palabra grave, por lo tanto se mantiene, ¿ya? Si fuese una palabra aguda, acuérdense ustedes, habría que sumarle, ¿cierto? Habría que sumarle una sílaba, ¿ya? El niño la mira, mira. El niño la mira, mira. 8 sílabas. Coinciden las sílabas métricas con las sílabas ortográficas, ¿cierto? El niño la está mirando. El niño la está mirando. 8 sílabas también con una sinalefa en donde dice la está mirando, ¿ya? Se juntan ahí la vocal, una vocal que termina una palabra con la vocal que comienza otra, ¿ya? También la palabra mirando es grave, por lo tanto no se mantiene la cantidad de sílabas, ¿ya? ¿Cuál es el tipo de rima que está acá presente? ¿Le hicieron esto? ¿Cuál es el tipo de rima que está acá presente? Alterna. ¿Alterna? No, pero asonante alterna. No sé cómo decirlo. Asonante alterna es asonante, ¿cierto? Ya, Es sí. asonante. Es asonante. Y no podría ser alterna, ¿no? Es asonante nomás, ¿ya? Asonante. Ya. Profe, una consulta. Cuando son pareada, alterna y todo eso, ¿es solamente para las consonantes entonces o no? Eh, mm, sí, sí, es cuando son rimas, sí, es cuando son rimas consonantes. Sí. Eso es lo que yo entiendo, ¿sabes? Porque en realidad de repente uno busca como que en libros, materiales, así para salir de la duda, de repente hay unas contradicciones ahí en estos temas de métrica
De repente uno mejor prefiere quedarse, por ejemplo, yo entiendo que para mí bastaba con que fuera consonante, que los últimos sonidos coincidieran, que hubiera un sonido de vocal y consonante, ¿cierto? Que coincidieran entre un verso y otro. Resulta que no, porque tiene que ser el último, la última sílaba, ¿se entienden? Pero sí, tiene que ver con las sílabas consonantes, ¿ya? Tipo de verso, está compuesto entonces esta estrofa de 4 versos que están compuestos cada uno de 8 sílabas métricas, ¿ya? Tipo de estrofa tendría que ser un cuarteto, ¿ya? O se ajusta a un cuarteto, porque el cuarteto, si ustedes revisan sus apuntes, son esas estrofas que están compuestas de 4 versos en decasílabos, pero yo les digo que se ajusta al cuarteto porque en realidad el cuarteto tiene que tener rima cruzada. Y este verso, esta estrofa de acá no tiene rima cruzada. Porque si tuviera rima cruzada tendría que ser A, B, B, A, ¿ya? A, B, B, A. Y no es, ¿cierto? Es una rima asonante, ¿ya? Pero se ajusta al cuarteto, en realidad por la cantidad de sílabas métricas, ¿ya? Bien, el tercer ejemplo, y este es interesante porque aquí aparecen varias cositas que tampoco no habían sido señaladas, ya que ustedes las van a aprender ahora. La niña, bella niña de nuestro lugar, hoy viuda y sola y ayer por casar, viendo que sus ojos a la guerra van, a su madre dice que escucha su mal, dejadme llorar, orillas del mar. Ya. La más bella niña está compuesta por 6 sílabas y no hubo necesidad de hacer nada, ¿cierto? Coincidió la ortografía con la métrica. De nuestro lugar, de nuestro lugar, de nuestro lugar. Ese verso está compuesto de 5 sílabas, métricas, ¿ya? Pero la palabra lugar, si ustedes se fijan, es una palabra aguda. Lugar. ¿Qué dice la ley del acento final cuando la última palabra de un verso termina en aguda? ¿Qué Se le dice? A suma ver. una sílaba métrica. Se le sube una sílaba métrica, ¿cierto? Perfecto. Entonces, a esas 5 sílabas métricas que tiene ese verso, se le suma una porque la palabra la palabra con la que termina es aguda, ¿cierto? Entonces eso va a dar 6 sílabas métricas. ¿Ya? Estamos de acuerdo, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes ahí en el nuestro, ¿no les hace ruido el nuez? A ver. Es una vocal abierta y una cerrada, entonces... ¿Y qué pasa ahí? ¿Mm? Es que creo que si hubiesen sido 2 vocales abiertas, podría haber como una sinéresis, ¿Ya? pero son como 2 vocales, o sea, una vocal abierta y una cerrada. Entonces... Y eso en términos ortográficos, ¿frente a qué estamos ahí? ¿Quién me está hablando para decirle su nombre? Manuela. Manuela. ¿Qué hay ahí en nuez? Porque pasa algo curioso cuando uno hace la contabilidad de las sílabas ya métrica, se mezcla en la cabeza un poco lo ortográfico con lo poético, con lo métrico. Entonces, por eso le estoy haciendo esa pregunta para pillarlo, ¿ya? Porque en realidad esa palabra está, si ustedes se dan cuenta, ese verso está separado ortográficamente. No hay ninguna licencia poética, absolutamente ninguna licencia poética. Lo que pasa en la palabra nuestro, ya para ir avanzando, es que, claro, ahí hay un diptongo, ¿por cierto? Porque la U con una palabra cerrada o débil, una vocal cerrada o débil con una vocal abierta o fuerte, ¿cierto? Forma un diptongo. Entonces se mantiene dentro de esa sílaba. ¿Ya? Ahí no hay ninguna licencia poética. Ahí está separado correctamente. ¿Ya? Eso es para que, a ver, porque de repente la forma correcta de poder hacer la medición, la separación métrica de un poema es primero separar los versos en términos ortográficamente, y después hacer la transformación a lo métrico, ¿ya? Es como es lo más adecuado porque nos ordenamos y podemos ir distinguiendo cuando hay una sinalefa, cuando están las licencias poéticas presentes, ¿ya? Bien.
El 1, 2, 3, el tercer verso dice, hoy viuda y sola. 6 sílabas, ahí no hubo que hacer nada, ¿ya? No hubo que hacer nada. Y fíjense ustedes que aquí es donde nosotros nos damos cuenta de que las licencias poéticas se toman o no se toman, depende del criterio del poeta, depende de la medida del verso, depende del ritmo del poema, ¿cierto? Por ejemplo, él podría haber perfectamente ahí hoy viuda y sola, perfectamente pudo haber hecho ahí una sinéresis entre da y, ¿cierto? Viuda y sola. Pero no hay necesidad, ¿cierto? No hay necesidad. Y eso tiene que ver, como les decía, con los ritmos, ¿ya? Con el ritmo que tiene, que se le da a la lectura del poema, ¿ya? Ya. Y ayer por cazar, ¿ven? Acá, si ustedes se dan cuenta, ya nos encontramos con una sinalefa, ¿cierto? Y ayer por cazar. Cazar, la palabra cazar es una palabra aguda, y las palabras agudas, a los versos con palabras agudas se le suma una sílaba métrica, ¿ya? Este verso tiene 5 sílabas métricas, y ayer por cazar, que tiene una sinalefa, ¿ya? Pero se le suma una porque la palabra es aguda, ¿ya? ¿Vamos bien, cierto, chiquillos? Sí. ¿Sí? Ya. Voy a bajar aquí al verso que dice a la guerra van, porque aquí ocurre algo interesante también. A ver, a la guerra van. 1, 2, 3, 4, 5. Este verso tiene 5 sílabas métricas, ¿ya? Y coinciden esas sílabas métricas con las sílabas ortográficas. Pero resulta que en la poesía, ¿ya? En la métrica, la poesía, dicen por ahí algunos estudiosos, no existen los monosílabos, porque ustedes saben que los monosílabos no se acentúan, ¿cierto? No se pueden clasificar en aguda, grave o esdrújula, porque son nomás, ¿ya? Entonces, acá alguien dice por ahí, un teórico, que cuando un verso termina con un monosílabo, se le suma una una sílaba más, ¿ya? Se le suma una sílaba más. Es decir, nosotros vamos a sumarle una sílaba a un verso cuando la palabra termina en aguda y cuando termina en un monosílabo, si es necesario, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice 1, 2, 3, 4, 5. A la guerra van. Tiene 5 sílabas ortográficas, ¿ya? Y 5 sílabas métricas también. Pero como termina en un monosílabo, se le suma una sílaba más, ¿ya? Para que queden 6, ¿ya? Lo mismo pasa en el último verso que dice orillas del mar. 1, 2, 3, 4, 5. Orillas del mar tiene 5 sílabas métricas, pero como la palabra mar es un monosílabo, se le suma una sílaba métrica más, ¿ya? Para que queden 6. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Entonces, cuando es monosílabo y cuando es aguda, se le va a sumar una más, para que se ajuste a la medida, ¿ya? Bien, ¿qué dice aquí? ¿Cuál es el tipo de rima que está en esa estrofa que vimos? Asonante en versos pares, libre en impares. Asonante en pares, es decir, en el 2 y en el 4, claro, de nuestro lugar y cazar, asonante. Después, en 6 van principalmente en el 2 y en el 4, lugar y cazar, ¿cierto? 5, 6 van mal, ahí no. No, en el 2 y en el 4, ¿cierto? Hay una rima asonante, ¿ya? Libre en las impares, es decir, que los versos impares, es decir, el 1, el 3, el 5, no tienen rima, ¿ya? Son libres, ya no hay rima, y rima consonante pareada al término de la estrofa. Claro, ahí en llorar y mar, ahí hay una rima consonante pareada, ¿ya? En los dos últimos versos. ¿Ya? La parada es la AA, ¿ya? Llorar y mar. ¿Qué tipo de sílaba es? Es una estrofa que está compuesta por versos de, ¿cuántas sílabas dijimos?
de 6 sílabas, por lo tanto es un hexasílabo, son versos hexasílabos. Y el tipo de estrofa es un romancillo, que es el tipo de poema en realidad, ¿ya? Bien, ¿andaban más o menos cerca con la contabilidad usted o no? Profe, Dígame. tengo una duda, que delante en tipo de estrofas nombró quinteto, creo, y Sí, era el romancillo, pero eso, ¿dónde se puede encontrar? Porque no está en el Power. sí, no, no, son algunas las clasificaciones que hay de estrofa, ¿ya? No puse ahí el romancillo por tipo de poema, pero no pude Ah, clasificar el tipo de estrofa que tiene este verso. Por eso le puse el ah, romancillo. ¿Ya? Sí, porque en realidad no todos se ajustan a la clasificación que yo les di. Ya no hay para todas las estrofas un nombre. ¿Ya? ah, Eso. ya, gracias. Ya. ¿Andaban por ahí, chiquillos, con lo que hicieron o no? ¿Los que trabajaron? ¿Sí? ¿Andaban por ahí o no? ¿Sí? 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 Ajá. Sí, más o ¿Sí? menos igual. Profe, Dígame, Manuela, mientras busco el otro. No, yo Dígame. no juego. Ah, No, era yo. Me era llamo yo. Vale. Dígame su nombre porque me perdí, me fui para otro lado, ¿no? ¿Quién me hablaba? Vale, vale. Ya, Me vale. llamo Vale. Dígame, vale. Tengo una duda con los nombres de las estrofas, porque había dicho que el otro era cuarteto, ¿Sí? pero en el Power sale que el cuarteto tiene 11 sílabas y que hay otro que se llama cuarteta que tiene 8 sílabas y la redondilla, pero aparecen iguales también. Entonces me quedó la duda. Claro, porque yo te dije que era cuarteto, yo dije que era cuarteto ahí porque eran 4 versos en decasílabos, ¿cierto? A ver, ¿cuál era el ejemplo? Esta El segundo ejemplo. era el segundo ejemplo. Porque ahí lo traté de ajustar, o sea, yo de repente estoy tratando de ajustar las estrofas que les di a la clasificación que les di también, ya, pero porque se ajusta, podría ser, por eso como que les hablo en potencial. Aquí cuarteto, ya. ¿En qué consiste el cuarteto? 4 versos en decasílabos con rima cruzada. Claro, y ahí les dije incluso que yo podría ser porque aquí no hay rima cruzada. ¿Y no se parece más a la redondilla que tiene octosílabos o la Porque cuarteta que también tiene octosílabos? sí. A ver, y la redondilla, ¿qué dice la redondilla? 4 versos octosílabos con rima cruzada también, pues. La redondilla, 4 Sí, y versos. la cuarteta dice lo mismo. ¿Son lo mismo entonces? Sí. ¿Cuál es el otro que me Ay, decía? ay, ay. ¿Cuál es el otro que me decía? El que aparece abajo de la redondilla, la que se llama cuarteta. Me dijo Cuarteta, así. cuarteta, y hay una Sí, cuarteto y otra cuarteta. Claro, es que sí, ahí la diferencia que hay es la rima, ¿cachai? Es el tipo de rima que ah, ya. posee. Por eso yo les digo, se puede ajustar, pero no tiene por ahí, porque ya, el cuarteto, que es donde yo lo encajé, ya, tiene rima cruzada. El cuarteto, 4 versos en decasílabos con rima cruzada. No tiene rima cruzada. Eh, a ver, pero nosotros, a ver, ¿cuál ejemplo estamos viendo, chiquillos? Porque aquí Ese mismo. este mismo, Ese ya, yo decía. 8, redondilla, 4 versos, sí, pues más redondilla, porque son octosílabos, pues no es un Sí, po. endecasílabo, pues. Por eso le preguntaba. Sí, no, si tienes razón, mira, ven, si es bueno que ustedes también hagan, que se den cuenta y me corrijan porque me equivoco, yo no sé por qué me equivoco así cuando hago las cosas. Está bien, sí, este tipo de estrofa, entonces es más, se ajusta más a lo que es la redondilla, ¿ya? Tienes toda la razón, se Ah, ajusta ya, más, gracias. porque en realidad el verso son octosílabos. Claro, con rima cruzada dice, pero no tiene rima cruzada. ¿Ya? Sí, tienes toda la razón. ¿Ya? Sí, porque el otro tiene, el cuarteto con 11 sílabas. 11. ¿Ya? Sí. Con 11 sílabas. Sí, tienes toda la razón. Mire, esto porque como me pongo a hacer las cosas yo así como a última hora también. Bien, ya, pero no nos vamos a morir por... no nos morimos por eso. ¿Ya?
Ya, entonces, vamos a seguir con el contenido y aquí yo empiezo a grabar. Estoy tratando de buscar ¿cómo se llama? Estoy buscando la presentación esa. Que este contenido ustedes ya se han dado cuenta que en realidad son como las cosas que se veían en el liceo, ¿cierto? En realidad no tiene mayor complejidad esta cuestión, ¿por cierto? O sea, sí tiene complejidad, pero ya son cosas que ustedes más o menos manejan. Ya, a ver, ¿dónde voy? La licencia poética, aquí. Sí, pues imagínense que yo me di cuenta, pero como miércoles me faltaron esas D ahí. Y como no son trabajos que tengo hechos, sino que los voy haciendo. Porque en general no trabajo mucho con PowerPoint. A ver, ya. Entonces dejo de presentar esta cuestión. Dejo de presentar. Sí, a ver. No entiende, la maestra Sergio no entiende nada. Si no es tan difícil esta cuestión, incluso se da, ¿cómo se llama? Es terapéutico aprender porque es como hacer un poquito de matemática. Entonces, de repente uno cuando se ha tenido que dedicar tanto a la lectura como en el caso mío, hacer estas cosas que son más técnicas me entretiene porque me sacan de la cosa esa tan ambigua de repente que tiene las otras cosas que uno tiene que leer, ¿cierto? Chuta, me desconcentré. Como cuando iba a geometría, claro, ese tipo de cosas. A mí, por ejemplo, me encantaría volver a estudiar matemática porque a mí me tienen aburridas las letras de alguna forma. O sea, sí, están bien las letras, pero me gustaría aprender una cuestión más específica, más objetiva. Ya. Entonces, todas esas cosas me encantaría, mira, yo creo que me entretendría tanto. Ya, ¿están viendo, chiquillos, el PPT, el original? O sea, el de contenido. ¿Lo están viendo? A ver. Sí, profe. Ya, lo están viendo, ya. Con respecto a esos pequeños, a esos errores pequeños que se cometen, no se asusten, cabrón. Ellos saben que llevo como muchos años haciendo estos cursos y siempre cometo un error así pequeño, ¿ya? Porque como no son mis temas propiamente tal y siempre voy haciendo los temas de nuevo, igual me equivoco, pero no se asusten, ¿ya? O sea, no quiere decir que soy de esas profesoras que cuando se equivocan no tiene problema en reconocerlo, porque no me creo una sabionda, ¿ya? Bien. Entonces vamos a continuar ahora viendo los... ¡Ay, tengo que grabar! Vamos a continuar viendo los temas... Ya, no se vayan voy a empezar a grabar, pero por favor no se vayan. Yo sé que aquí tengo como 3 chiquillas que están siempre ahí y después el resto se va. Ya. Yo tampoco me sé las tablas. Ya. Bien, voy a empezar a grabar. Bueno, continuamos entonces viendo los elementos constitutivos de un poema que nos permiten a nosotros desprender elementos que tienen que ver con su contenido. ¿Ya? La sesión pasada vimos los elementos de forma, ¿cierto? Y ahora vamos a ver los elementos constitutivos de contenido. El primer elemento que surge a la vista es el hablante lírico, ¿cierto? Como ustedes saben, así como la narrativa, el narrador es un sujeto creado por un autor, ¿cierto? El autor es esa persona de carne y hueso que crea el narrador. El hablante lírico también es un personaje de carácter ficticio, es decir, que es creado por el poeta, ya por ese sujeto histórico que existió en algún momento, es ficticio. Ya de ahí nosotros es que podemos entender que de repente, no sé, hayan poemas escritos por hombres que tratan no sé, pues de niños o
o el hablante lírico que sea una mujer, ya, etcétera, ya, porque son ficticios, ya, lo mismo que el narrador. Es creado por el poeta para transmitir por medio de él su realidad o sus emociones. Se define el hablante lírico como la voz encargada de expresar los sentimientos, las emociones o ideas dentro del poema. Esto quiere decir que perdón, me pasó, tuvo un percancito ya. Esto quiere decir que cuando ustedes, por ejemplo, tengan que hacerme un trabajo, nunca me van a decir si yo les pongo un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, el hablante lírico es Gustavo Adolfo Bécquer. No, el hablante lírico es la voz que está haciendo expresión de sus emociones dentro del poema, ¿ya? La voz. Bien. Otro elemento es la actitud lírica, que se define como la disposición de ánimo que presenta el hablante lírico en el poema. ¿Ya? Estas pueden ser, como ustedes recordarán, el contenido que ustedes más o menos manejan ya, la actitud enunciativa, que se va a caracterizar por una entrega de los sentimientos, emociones o percepciones de manera objetiva por parte del hablante, ¿ya? La enunciativa es como, se asemeja más a una narración, ¿ya? Te va contando los hechos de manera objetiva y casi como una narración, como dice, como claramente lo deja ejemplificado esta estrofa que tomamos de Óscar Castro, ya que dice: el junco de la ribera y el doble junco del agua, donde volaban inversas palomas las inversas alas. Entonces ahí claramente nosotros podemos ver que la actitud, la disposición de ánimo que tiene el hablante lírico, ¿cierto? Es una actitud contemplativa, ¿ya? En el sentido de que nos está narrando algo, ¿ya? De una manera lo más objetivamente posible. O sea, es la actitud en la que menos, en la que el hablante menos hace expresión de su interioridad, de sus emociones, ¿ya? Otra actitud, la apostrófica, se caracteriza por la integración, perdón, por la interrogación, la apelación del hablante lírico a su objeto. En esta actitud el hablante se mueve entre lo subjetivo y lo objetivo, ¿ya? Ejemplo, un poema de Mayakovsky, que es un ruso. Desplegad la marcha, no es solo de frases altisonantes. Silencio, oradores. Tiene la palabra el camarada Mauser. Ahí claramente la voz, el hablante lírico, ¿cierto? Le está hablando, en este caso, a desplegar la marcha, a un pueblo que se está movilizando, ¿cierto? Lo está conminando a que tomen la marcha, la revolución en este caso, porque Mayakovsky es un poeta revolucionario, y entonces los invita a formar parte de esta revolución, ¿cierto? Pero escuchar a su vez al camarada al que le corresponde hablar, ¿cierto? Principalmente siempre ustedes tienen que darse también cuenta en cómo están conjugados los verbos para tratar de identificar esta actitud lírica apostrófica, ¿ya? Si ustedes se fijan ahí en desplegar la marcha, el verbo desplegar está conjugado en el modelo apelativo, ¿cierto? Entonces está combinando a su objeto, ¿ya? A su objeto lírico. La actitud lírica carmínica, perdón, va a ser aquella que se caracteriza por el predominio absoluto de la interioridad del hablante. Va a ser la actitud más auténticamente poética, ¿cierto? En el sentido de que va a ser la que más le va a permitir al hablante lírico hacer expresión de su propia emocionalidad, de su propia emoción, de su propia interioridad. Ejemplo: ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Ya? Es una estrofa de García Márquez, y si ustedes se dan cuenta, hay una voz en primera persona que es la que domina de alguna forma, ¿cierto?, en todo
en toda esta estrofa, ¿cierto? Hay un yo que está hablando, que está haciendo expresión de sus sentimientos. También la presencia de la exclamación, ¿cierto? Permite también dar cuenta de esa expresión de una emocionalidad o de un sentimiento que es propio del hablante, ¿cierto? Que le pertenece al hablante, que está ahí haciendo expresión de sus sentimientos, ¿ya? Que es distinto a la forma en cómo se está utilizando el signo de exclamación en la estrofa de Mayakovsky, ¿cierto? Que la estrofa de Mayakovsky se hace más en un sentido de llamar la atención, ¿cierto? De eso, de llamar la atención, ¿ya? Yo me imagino que esto ustedes lo manejan, o sea, no creo que sea tan, que haya que profundizar tanto en eso porque conocen estos conceptos, ¿ya? El temple de ánimo, elemento que define la emoción o estado de ánimo que experimenta el hablante lírico en el poema. Este puede ser la tristeza, la angustia, la melancolía, la felicidad, la serenidad, ¿ya? La contemplación, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Motivo lírico. Refiere al tema, perdón, del que trata el poema. La vida, la muerte, el amor, la juventud, el otoño, la fugacidad de la vida. Y el objeto lírico define la circunstancia que lleva al poeta a escribir un poema. Por ejemplo, hay un poema de Jorge Delier que se lo escribe a su hermana, ¿cierto? Que describe una hermana que se le murió cuando él era muy chiquitito, entonces el objeto lírico de ese poema sería la muerte de su hermana, que le lleve a escribir ese poema con ese motivo, ¿ya? Con el motivo de la muerte, ¿ya? Con el motivo del amor que sienta hacia su hermana y de la muerte, ¿ya? Etcétera. Bien, entonces a mí me gustaría, no les alcancé a anotar el poema, pero me gustaría leerles un poema para que ustedes trataran de identificar estos rasgos que son de forma de la poesía, ¿ya? Se los voy a leer, les voy a leer este poema para que ustedes más o menos hagan el ejercicio así mentalmente, ¿ya? Sin tener que verlo ahí en la presentación, ¿ya? ¿Están ahí, cierto, chiquillos? ¿Están ahí? Sí, Sí, profe. profe. Ya, entonces yo les voy a leer el poema y ustedes tienen que identificar estos elementos que son de forma, ¿ya? De contenido, perdón. Oye, estoy hablando como que se me atraviesan los cables de repente, ya. Se llama El dulce daño, de una poetisa argentina que se llama Alfonsina Storni, ¿ya? Como para más o menos contextualizarla. Es una poeta feminista que cuya poesía va a girar en torno a todas las problemáticas de la mujer, ¿ya? Va a alegar ella sobre la condición que ocupa la mujer en estas sociedades llamadas patriarcales, ¿cierto? Entonces, esos son sus temas, los temas que más aborda, ¿ya? Los temas que más trata ella en su poesía. ¿Ya? Les voy a leer entonces este poema y ustedes tienen que distinguir el hablante lírico, la actitud lírica, ¿ya? Les voy a dejar expuesto los PowerPoint, el temple de ánimo que ustedes alcanzan a percibir, el motivo lírico y el objeto, ¿ya? Se los leo. Se llama Tú me quieres blanca, ¿ya? Y aparece en un poemario que se llama El dulce daño. Tú me quieres blanca. Tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea Azucena, sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada, ni un rayo de luna filtrado me halla, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres blanca, tú me quieres nibia, tú me quieres casta, tú que vistes todas las copas a mano, de frutos y mieles,
los labios morados, tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste la carne, festejando a Baco, tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago, tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros, Dios lo perdone, me pretendes casta, Dios te lo perdone, me pretendes alba, huyes a los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe las rocas, duerme sobre la escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y llévate el alba. Y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ella el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nibia, preténdeme casta. Ya, ese es el poema. ¿Necesitan Bravo, está bueno. ¿Necesitan otra lectura o les quedó más o menos claro? Ahí a las mujeres les tiene que hacer sentido. ¿Ah? Yo creo que quedó claro. ¿Quedó claro? Ya. Entonces saquémosle el rollo. Con la introducción que yo les hice del poema, ¿cierto? Ya podemos hacer un análisis de fondo, ¿cierto? De los elementos, pero también nos podríamos atrever a hacer un análisis de tipo más profundo que tiene que ver con el contenido, que está lo suficientemente claro y expuesto, ¿cierto? Entonces, a ver, empecemos por lo básico que es el hablante lírico. ¿Quién es el hablante lírico, a juicio de ustedes? ¿Cómo podríamos definir ese hablante lírico? ¿Quién es? ¿Una mujer? Es una mujer, ¿cierto? Es una mujer cualquiera, ¿cierto? Una mujer cualquiera, una mujer, sí. Bien, la actitud La esposa lírica. de alguien. Ah, la esposa de alguien, la mujer que acompaña a un hombre, pero es una mujer universal, ya. Es la mujer en realidad, como les comentaba cuando introducí este poema, es la mujer y ese lugar que ocupa en esta sociedad patriarcal, en esta sociedad machista, ¿cierto? Es la mujer en esa posición de inferioridad, pero es una mujer, ¿ya? Bien. La actitud lírica, ¿cuál sería? Enunciativa, apostrófica, carmínica. ¿Cuál sería? Encuentro que es como apostrófica, Sí, igual. porque ¿Por siempre se qué? refiere como a otra persona, como Sí, que intenta reclamarle algo hacia su receptor en este caso. Es que sí, igual está apelando. sí, sí, excelente, muy bien. Le está hablando, o sea, el hecho que le hable, que diga, tú me quieres, Alba, ¿cierto? Tú me quieres, Alba. Y después, casi al finalizar el poema, dice, entonces, buen hombre, preténdeme blanca. Sí, efectivamente, la actitud lírica que predomina en este poema es la apostrófica porque es la mujer hablándole al hombre, ¿cierto? A ese hombre que le impone las reglas, ¿cierto? Le impone, Profe, dígame, las formas de ese poema comportamiento. yo lo recité en un temporal de poesía. ¿Cómo? Ese poema yo lo recité en un temporal de poesía. Ah, sí, en un temporal de poesía. ¿Y dónde Sí, en fue mi eso? liceo cuando estaba en primero medio. Ah, Hice bien, pues. temporal de poesía. Bien, qué De ese me bonito. gané el tercer lugar. Recité el tercero medio. Si ¿Ya? tú me olvidas. ¿Ya? Y el año pasado recité Te espero. Ah, mira, entonces tú recitas. Podrías leernos un poema, para no ser siempre yo, porque yo no soy de nada. Yo no leo bien, yo los leo así como para que ustedes pierdan el temor de hacerlo nomás, pero es todo un arte saber leer poesía, declamarla y eso. No me ayudaba Ah, a encontrar el sentido. sí, pues, sí, al final es que yo me remito a darle fuerza nomás, según cómo yo lo interpreto y lo siento, lo leo. Pero
No hay mucha técnica en mis lecturas. Pero bien, me alegro que lo haya leído, pues, eso lo podemos leer las mujeres. Pero bien, entonces la actitud lírica que predomina aquí en la apostrófica porque efectivamente le está hablando al hombre, ¿cierto? Es una mujer hablándole a un hombre. ¿Ya? Y es súper interesante esa parte cuando le dice, claro, mientras... Ay, que eso podemos dejarlo para un análisis mejor más profundo, ¿ya? No lo voy a decir porque si no se van a quedar con la idea. Sigamos. ¿Cuál es el temple del ánimo, que domina en este poema? ¿Cuál sería el temple de ánimo? ¿Cuál es la emoción que está ahí latente? La emoción. ¿Ah? Cuestionar, ¿Molestia? Disgusto, disgusto. cuestionar al hombre por su actitud también. O reproche. Como el reproche, pero El le hago una definición de sentimiento. temple de ánimo. A ver, elemento que define la emoción o estado de ánimo que experimenta el hablante lírico en el poema. ¿Sería Esto- molestia o enojo hacia esa situación? Sí, yo igual encuentro que es molestia, ¿cierto? Hay como, hay un temple así como recriminatorio, ¿cierto? Se está, por el mismo hecho de estar interpelando al hombre, ¿cierto? Se le está discriminando. Cuando le dice, claro, mientras tú te emborrachabas y lo pasabas chancho comiendo en los carretes, ¿cierto? Yo tengo que mantenerme serena, nibia, sola, etcétera. Y entonces Cuando le dice tú que los jardines negros vestidos, en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste al estrago, ahí le cuestiona como la infidelidad también. Sí, sí, también la infidelidad, porque a ella se le está pidiendo que sea un modelo, ¿cierto? Ese modelo de mujer dócil, sometida, silenciosa, que está siempre presta y dispuesta Sumisa. para el hombre, ¿cierto? Mientras que él hace su vida. Entonces, claramente el temple de ánimo que domina acá es eso, ya es una recriminación, un enojo, ¿cierto? Hay un enojo de parte de ella, pero también como una sensación de rebeldía también, ¿cierto? Porque la mujer se revela frente al hombre, ¿ya? ¿Y el motivo cuál será? ¿De qué tema trata el Podría poema? ser como el estereotipo. ¿El qué? Los estereotipos podría ser Lo- el motivo. los El estereotipo estereotipos. el estereotipo de Sí, mujer calmada, de mujer, sí, sí, o la mujer como tal. sí, sí. El estereotipo de la mujer, la condición de la mujer en estas relaciones, ¿cierto? Sí, ese puede ser el motivo del tema, de eso trata, ¿cierto? Entonces, como desigualdad de género o algo así. Sí, y la necesidad y también la necesidad de, a ver, la denuncia, ¿cierto? También la denuncia de esa posición de inferioridad o de esa posición de inferioridad que ocupa la mujer, ¿ya? En estas relaciones. Porque claramente se está hablando de una relación también, cuando se habla del engaño y de ese tipo de cuestiones, ¿ya? A ver, cuando yo, por ejemplo, pido bueno, usted no van a tener una prueba, pero cuando se habla de templo uno puede desarrollar esa idea. En general siempre aparece como que hay que decirlo en una palabra, ¿cierto? Pero en realidad esas ideas se pueden ir desarrollando, ¿ya? Se desarrollan. ¿Cuál sería el objeto lírico? ¿Cuál es la circunstancia que lleva a la Alfonsina Storni, así sin conocer mucho de su biografía, ¿cierto? En el caso de usted, pero ¿cuáles serían las circunstancias que le llevan a ella a escribir este poema? A ver. Según ustedes. Alfonsina Storni, ¿piensan ustedes que este poema fue escrito en el año 1918? Ella era una mujer feminista. Sí, una mujer feminista y por lo tanto, ¿cuál sería el objeto lírico? ¿Cuáles son las circunstancias que la llevan a ella a escribir el poema? La desigualdad de los La desigualdad, ¿cierto? Constatar
el grado de desigualdad que existe en el comportamiento o en la forma de relacionarse de las mujeres de su época, en este caso ya de principios del siglo XX, ¿ya? O sea, como ella era feminista y se daba cuenta del lugar de inferioridad, ¿cierto? De sumisión al que estaban expuestas las mujeres, ella escribe este poema, ¿ya? Ese sería entonces el objeto, la circunstancia, la condición de la mujer, ¿ya? En esa sociedad patriarcal, ¿ya? Bien, a ver, dígame. No, que ahí es donde se me confunde, por ejemplo, el motivo lírico con el objeto lírico. Porque igual Sí. como que la desigualdad de género cumple como una función de un motivo para... No sé, ahí se me confunde. No, si entiendo, si es Profe, como, dígame. ¿el objeto no era para quién iba dirigido el poema? No, el objeto es la circunstancia, no. Ah, que a mí sí me lo habían enseñado, por eso Es le que preguntaba. donde hay ese objeto es como si uno le hablara un objeto. Claro, no, el objeto lírico es la circunstancia, ¿ya? Por ejemplo, lo que le decía yo adelante del poema de Jorge Tellier, que de repente la muerte de su hermana, ¿cierto? Le generó, le gatilló la necesidad de escribir el poema sobre la hermana, ¿ya? El poema sobre la hermana. Eso. Bueno, se lo enseñaron de otra forma, para le cera, hombre. ¿Ya? ¿Qué le vamos a hacer? Ya. Bien, me gustaría que viéramos otro poema, a ver, pero yo como que mejor se los daría a... Les voy a leer otro poema. ¿Dónde lo dejé? Aquí está, a ver. No sé dónde dejé el libro. No, aquí está. Muchas chiquillas saben que esta perra se puso tonta, man. Yo estoy grabando. Ya, a ver. Quiero leer otro poema de Neruda, que a mí me gusta mucho, que también uno, no sé, la música, el rock, la música popular, ¿cierto? El rock siempre ha hecho ha musicalizado muchos de estos poemas. Ya este poema es es de Neruda de nuevo, y se llama Maestranzas de Noche. Ya un poquitito más complicado aquí determinar cuál es el hablante y esas cosas, pero vamos a hacer el ejercicio, a ver si nos sale. Maestranzas de Noche se llama. Fierro negro que duerme, fierro negro que gime, por cada poro un grito de desolación. Las cenizas ardidas sobre la tierra triste, los caldos en que el bronce derritió su dolor. Aves de qué lejano país desventurado graznaron en la noche dolorosa y sin fin, y el grito se me crispa como un nervio enroscado y como la cuerda rota de un violín. Cada máquina tiene una pupila abierta para mirarme a mí. En las paredes cuelgan las interrogaciones, florecen las vigornias, el alma de los bronces, y hay un temblor de paso en los cuartos desiertos, y entre la noche negra desesperadas corren y sollozan las almas de los obreros muertos. ¿Ya? Maestranzas de Noche se llama este poema. ¿Quién será el hablante lírico? ¿Un herrero? ¿Sí? ¿Se te ocurre un herrero? Sí, podría ser, ¿cierto? Sí. O en una maestranza, yo diría una maestranza, ¿cierto? Era una maestranza, ¿cierto? Una maestranza. Ustedes saben lo que son las maestranzas, pues son esos lugares donde se construyen cosas con hierro, ¿cierto? Con fierro, donde se hace material de fierro, ¿cierto? Por eso ese fierro negro que duerme, fierro negro que gime, por cada poro un grito de desconsolación. Ya.
Sí, podría ser un herrero, ¿cierto? Un trabajador de esa maestranza, ¿ya? Esa maestranza, incluso podría ser hasta un cuidador de la maestranza, porque estamos hablando de que es de noche, ¿cierto? Está de noche. Da la impresión que podría ser, bueno, es alguien, es un sujeto que de alguna forma le mueve la quietud, ¿cierto?, de esa maestranza, ¿ya? Pero sí podría ser un herrero. La actitud lírica que domina será enunciativa, será apostrófica, será carmínica. ¿Cuál será? Fierro negro que duerme, fierro negro que gime, por cada poro un grito de desconsolación. Las cenizas ardidas sobre la tierra triste, los caldos en que el bronce derritió su dolor. ¿Enunciativa? Enunciativa, sí, perfectamente, porque está él describiendo, ¿cierto? Está haciendo una especie de descripción de esa maestranza de noche. La perra se volvió loca. Ya. El temple de ánimo. Fierro negro que duerme, fierro negro que gime, por cada poro un grito de desconsolación. Yo digo que igual hay ¿Puede como ser algo como más. nostalgia? ¿Ah? Ah, lo siento. Nostalgia no puede ser. Así, a mí se me hace así. Fierro negro que duerme, fierro negro que Es gime, como melancólico. por Yo, cada yo digo poro. que tiene un poco igual de como de miedo, porque es como que las almas salen igual de los muertos, de los ya fallecidos igual. Sí, de miedo, dices tú. ¿Están de acuerdo con eso? El temple de ánimo. Mm, Aves de qué lejano país desventurado, granaron en la noche dolorosa y sin fin, y el grito se me crispa como un nervio enroscado, y como la cuerda rota de un violín. Cada máquina tiene una pupila abierta para mirarme a mí. En las paredes cuelgan las interrogaciones, florecen las bigornias, el alma de los bronces. Y hay un temblor de paso en los cuartos desiertos. Y entre la noche negra, desesperadas, corren y sollozan las almas de los obreros muertos. ¿Cuál será? Yo creo que miedo no sea, no estoy muy de acuerdo con que sea miedo. A mí me transmite más como melancolía, tristeza, desolación, dicen en el chat. Desolación, dicen en el chat, porque a mí me da la impresión también que podría ser como un estado contemplativo, ¿cierto? Está observando lo que está ocurriendo, ¿cierto? Está observando como la historia del trabajo que se desarrolla ahí. Me dicen eso, claro. Me da la impresión, yo creo más, o sea, yo no tengo la respuesta, lo estamos analizando entre todos. Creo más que es contemplativo, ¿ya? Porque está observando, pero también hay algo de angustia, ¿ya? También hay angustia. También yo describo que pienso que el temple de ánimo podría estar expresado en la angustia, ¿ya? Sobre todo cuando dice, ¿a qué no vamos a hacer un análisis de la temática o de los versos de Neruda, que son muy complejos, pero dice, las paredes cuelgan las interrogaciones, ¿ya? Hay como mucha inquietud, ¿ya? Y entre la noche negra desesperadas, corren y sollozan las almas de los obreros muertos. Entonces, da la impresión que sí, hay un sentimiento de angustia, ¿cierto? De contemplación que se mezcla en algunos versos con
la angustia, de esa, podríamos decir, de eso que se oculta en esa maestranza de noche, ¿ya? No sé, miren, Neruda es como muy fetiche, ¿cierto? Siempre se dice que es un poeta universal y todo eso porque es premio Nobel y todo, pero yo le leí ese poema porque a mí me gusta, fíjense, bueno, y lo musicalizó este grupo Congreso, ¿ya? Bueno, y un tema muy bonito, pero a mí me gusta cómo tú puedes hacer poesía de una maestranza, ¿ya? Y ahí nos vamos directamente al que podría ser el objeto lírico del poema, ¿cierto? ¿Cuáles son las circunstancias, la vida o lo que transcurre o lo que ocurre en una maestranza, ¿ya? En un lugar, acuérdense ustedes que Neruda era hijo de un ferroviario que tenía mucha relación con los trenes, ¿cierto? Mucha relación también con las maestranzas de trenes, entonces hay un nexo entre entre su experiencia vital, ¿cierto? Y aquí no se confundan cuando hablo de Neruda y anteriormente le hice la separación entre el hablante lírico, ya no. Pero hay una experiencia vital en él, ¿cierto? Que tiene que ver con las maestranzas de trenes, con los fierros. Entonces a mí me da la impresión que lo que que el motivo lírico de este poema fue, no sé, pues haber recorrido incluso en su infancia esas maestranzas, ¿ya? Donde se arreglaban los trenes, donde se le ponían ciertas cosas a los trenes, ¿ya? Y él es capaz de personificar estos fierros, ¿cierto? Haciéndolo, le da vida, los personifica, le da vida humana a esos fierros. ¿Ya? Entonces, ese poema en ese sentido es muy bonito porque, bueno, hace de las cosas, esas cosas que son simples, las puede convertir en poesía, por cierto. No sé si comparten conmigo lo que les estoy diciendo. La verdad que un poco hablar de poesía se trata de eso también, no tanta estructura. No sé si lo comparten ustedes. ¿Qué piensan del...? ¿Ah? ¿Lo comparten de alguna forma, no? Florecen las vigornias, el alma de los bronces. ¿Ah? Es como que cobran vida. Que toma cualquier elemento que otra persona Toma la podría persona. ver como algo cotidiano o algo, no sé, común y lo embellece. Sí, ¿cierto? ¿Y el motivo lírico cuál será? El tema del poema. Yo creo que ahí no hay que hacerse mucho rollo y el tema está en el propio título del poema, por cierto. ¿Cuál será el tema? Este verso, por ejemplo, que dice, ya está el fierro. Maestranza. ¿Cómo? La maestranza. La maestranza de noche. Sí, po, la maestranza de noche. Y la quietud de esa maestranza de noche. Imagínense ese verso cuando dice, ya el fierro negro que duerme, fierro negro que gime por un grito de desconsolación. Por cada por un grito de desconsolación. Qué bonito, ¿eh? Que creo que de ahí deben haber, o sea, deben haber habido mucha historia, entonces como también una mirada hacia el pasado, Claro. que cada recuerdo, cada cosa que ve en su alrededor le recuerda algo hacia el pasado o le transmite algo en realidad. Claro, yo no he investigado cuál es el trasfondo de este poema en el sentido de que en qué circunstancias lo hace, pero por ejemplo decir, hizo Dios en las almas de los obreros muertos, se me ocurre a mí como cuando se me ocurre, o sea, no hablo de este poema puntualmente, pero se me ocurre cuando se habla de la cantidad de vidas humanas que murieron, de personas que murieron en las salitreras, por ejemplo, ¿cierto? Con esas temperaturas tan elevadas que habían en el norte,
se caían a esos lavaderos de salitres que habían porque se desvanecían. Entonces, en una maestranza obviamente que es donde hay esas tremendas máquinas, ¿cierto? Deben haberse perdido vidas, o sea, es un trabajo, evoca el trabajo del obrero y un trabajo que es riesgoso, por lo mismo que en las minerías, ¿ya? Entonces, es como que el fierro en este poema es testigo y encarna el dolor y la muerte, ¿cierto? Y la misma injusticia del trabajo de esos obreros, ¿ya? Entonces, esos obreros muertos, es como que por los poros del fierro, de esos fierros, se expresan. No sé si me entienden la idea, chiquillos. A ver, que lo que pasa es que hay una imagen. Yo visualizo una imagen de una maestranza de noche, un lugar que de día es tan ruidoso, ¿cierto? Que es tan ruidoso, que está el sonido de, no sé, de esas sierras que cortan metal, los martillazos, ¿cierto? Y resulta que en la noche el silencio, ¿ya? Pero resuena un eco que tiene que ver con el eco del trabajo de la jornada del día, ¿ya? Y es como que en la noche aflora toda eso que no se ve a diario en esa maestranza, ¿ya? Lo oculto, el secreto, ¿ya? La injusticia, el dolor, que está, sí, yo creo que eso, que está en cada fierro, porque efectivamente cada fierro ha sido tocado por un obrero, ¿ya? Por uno de esos obreros y de esos obreros muertos, ¿ya? Es como un eso es lo que evoca, ¿ya? Y esa es la gracia que tiene leer y analizar poesía. Bueno, sí, la analizamos así como medio de las tripas, podríamos decir, ¿cierto? Pero es la idea que a mí que me evoca, que me produce, ¿cierto? El sentimiento que me produce. Entonces, efectivamente, el temple de ánimo, si estamos hablando de todo esto, se expresa en esa angustia. Pero uno también puede decir que hay comprensión, se está contemplando con angustia, hay angustia porque hay injusticia, se describe injusticia. ¿Ya? No sé si comparten alguna conmigo. Yo les podría hablar este poema para que me lo escrito un poco. Pero no tampoco sin decirme que sí, porque soy sola, no compartan ustedes. Chiquillos. En el chat. Sí, pero Pablo dice esas cosas son las vidas tristes de la trabajadora. Claro, sí, ya. Entonces, a ver, de eso se trata, de eso se trata la poesía, porque por mucho de que la creativa no haya por reglas, nombres, elementos que la constituyen en términos formales, en términos de contenido, la poesía al final se trata de lo que te transmite y punto. Nosotros podríamos estar mucho más tratando de descubrir cuáles son los significados de los versos, ¿cierto? Que escribe un poema, que un poeta su poema, ¿cierto? Pero y todo es ¿cierto? Pero bueno, ya. Entonces, sí, digo. Ya, y después viene todo que es como lo más terrible. Yo aquí me voy a... Les voy a dejar el ejercicio a ustedes como tarea también de portafolio, que ustedes averigüen cuáles son algunas figuras retóricas que yo voy a señalar, ya que las figuras retóricas son un montón, son como 100, entonces no se alcanzan a ver todas. Pero bueno, las figuras retóricas, como ustedes saben, son el término que se designa de la teoría clásica, cierto procedimiento expresivo a través del cual el orador o el monitor del viaje lingüístico literario trata de captar la atención de la mayoría del lector impresionándole por el ornamento con que sus figuras representaban el lenguaje de Shakespeare.
A partir del litigano se consideró como rasgo peculiar de la lengua y del texto literario esta desviación del lenguaje ordinario, a través de los normas deliberadamente buscando con fines estéticos. Tradicionalmente existen los siguientes tipos de figuras retóricas. Está la figura de dicción, ya que son aquellas que atañen a la forma y la pronunciación de las palabras y se realizan a nivel fónico y fonológico de la lengua. El apócope, por ejemplo, ¿sabes lo que es el apócope? Chiquillos, ¿sabes lo que es el apócope? En algún momento me lo pasaron, pero no me acuerdo. En algún momento se lo pasaron. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Usted tiene que hacerse una especie de... a mí cuando yo estaba en la universidad también, la profesora me hizo una ficha y ahí tomamos un número y hice la ficha, nos conseguíamos el contenido por los compañeros de la como que nunca la aprendimos, ustedes que memorizarla. Ya. Es cuando se nos acorta la palabra, a poco, ya. Síncopa, metátesis, la sinalefa. Ya vimos nosotros que una letra como licencia poética se hace cuando se unen el hiato, la diéresis, la literación, la onomatopeya. Ya todas esas figuras retóricas de dicción que competen o afectan principalmente al membrana de las palabras y al plano del sonido. A eso se refiere con lo fónico. Y lo filológico en el plano de la palabra, como está construida la palabra. ¿Ya? Ahí voy a tener que averiguar. ¿Ya? Las figuras de la distorsión que afectan el orden de las palabras en el discurso y se desarrollan en el modo sintáctico. Se pueden producir omisión de palabras, el elipsis, seudema, asíndeton, por años y repetición, la anáfora, pleonasmo, lisíndeton, por modificación de orden sintáctico, verbatim, paralelismo, isocolon, no es colon. Yo sé que ustedes deben saber lo que es la elipsis, eso se sabe, ¿o no? La elipsis. Por ejemplo, si yo le leo aquí, tengo un poema. La verdad transvisible es que camino sin mis pasos con otros allá lejos y allí estoy besando flores, luces, hablo. Allá hay elipsis. La elipsis también es un recurso que se utiliza mucho en la redacción. ¿En qué consiste la elipsis, chiquillo? Cuando se elimina la repetición de una palabra, ¿no? Bien, excelente. ¿Quién dijo eso? Porque no lo vi. ¿Ah? Moira. Vamos a ver, oye, pero que tengo alumnos muy inteligentes en este curso. ¿Ya? La Cata igual en los comentarios. Ah, En los mensajes, la Cata igual. también. Muy bien. Ya, sí, me alegro mucho, ¿ya? Bueno, pero ustedes no se preocupen, me tienen que hacer trabajo nomás, así que tienen que... Hubiese sido peor si hubiesen tenido una prueba de esta cuestión, ¿cierto? ¿Cuál otra? A ver, seguramente conocen también el... Ay, que me pareció esta cosita aquí. El polisíndeton. ¿Qué será el polisíndeton? Si yo les leo lo siguiente, miren. Escúchenme, a ver. Nadie contestó, ¿cierto? Ya, nadie contestó. Si yo les leo lo siguiente. Como ejemplo de polisíndeton. Lo que usamos en nuestra carne, en el pecho y en las rodillas, y nuestras manos lo repasen, y nuestros ojos lo distingan, y nuestros relumbre por la noche, y nos relumbre por la noche, y nos conforme por el día, como el cáñamo de las velas y las puntadas de las heridas. Polisíndeton. ¿En qué consistirá el polisíndeton?
¿En la repetición de alguna palabra o la I? En ese caso. Muy bien, sí. El uso reiterado de nexos coordinantes, muy bien. Y la I en ese caso es un nexo coordinante, ¿ya? Ya. La onomatopeya, no, pero vamos a la de construcción. El pleonasmo, a ver si encuentro un ejemplo de pleonasmo. Yo no quise ponerles yo las figuras retóricas ahí, chiquillos, para que ustedes las busquen, porque si no, así de alguna forma se lo aprenden, ¿ya? Algo les queda, ¿bien? Ya, no encuentro fácilmente un pleonasmo, a ver, no se me ocurre tampoco. No. El hipérbaton, ese sí que saben lo que es. ¿Saben lo que es el hipérbaton? ¿En qué consiste? Ah, profe, el programa era cuando uno como que enfatizaba en lo que estaba haciendo. Como por ejemplo cuando las mamás o las abuelitas dicen nació una niñita mujer, una cosa así, o ya Es cierto, es redundar, ¿cierto? Sí, es marcar, es redundar sobre un objeto. trabajar para abajo. Catalina dijo, esa sí que no sé, si cambia el orden. Eso, excelente. El hipérbaton es el cambio del orden, ¿ya? Consiste en invertir el orden gramatical de las palabras. Por ejemplo, del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto. ¿Dónde estaría el hipérbaton ahí? De nuevo. Del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto. Por mi mano plantado tengo un huerto. ¿Dónde está el hipérbaton? Tengo un huerto por mi mano plantada. Sí, muy bien, ¿cierto? Por mi mano plantado tengo un huerto, porque no es ahí el desorden que se está dando en términos sintácticos es por mi mano, claro, tengo un huerto por, a ver, espérate, por mi mano plantado tengo un huerto, plantado por mi mano tengo un huerto, sería la forma correcta de decirlo, ¿cierto? La forma lógica, ¿ya? Y ahí estaría entonces el hipérbaton. Bien. Esta cuestión no hay forma de enseñar algo más divertida, esa es la verdad de las cosas, ¿ya? Otra figura, a ver, acá. Figuras de pensamiento conciernen a la forma de concebir y expresar las ideas o conceptos y se realizan en nivel semántico de la lengua. Unas surgen de oposición o duplicación, antítesis, quiasmo, paradoja, oxímoron, otras por ocultación, simulación, alteración o supresión de contenido real del pensamiento en la expresión del mismo, ironía, reticencia, preterición, etc. Otras repercuten en la forma afectiva de la comunicación, son las llamadas figuras frente al público como apóstrofe, imprecación, interrogación, connominación, concesión. A ver si saben alguna de esas. ¿Saben lo que es el oxímoron? ¿No era cuando se contraponían dos ideas? Excelente. ¿Cómo te ocurre un ejemplo? Ay, no me acuerdo ahora. El título de un poemario de un poeta muy importante francés que se llama Charles Baudelaire, se llama Las flores del mal. Ese es un ejemplo de oxímoron, ¿ya? Que las flores evocan una idea de belleza, ¿cierto? De sutileza, principalmente de belleza, ¿cierto? Las flores son generalmente bellas. Y del mal, el mal es el mal, pues todo lo opuesto a la belleza que puede representar el concepto de flor, ¿cierto? También otro ejemplo, el hielo abrasador es fuego helado, o sea, el hielo o te quema o sea, el hielo te enfría, o sea, no te quema. Entonces ahí también hay otro ejemplo de oxímoron, porque se están contraponiendo dos ideas que son completamente opuestas, ¿ya? En un solo verso, ¿ya?
Y por último están las figuras verbales o tropos, se realizan también en el nivel semántico, pero sustituyendo una palabra por otra u otras dando origen a nuevos significados, asociaciones de sentido, metáfora, metonimia, sinécdoque, antonomasia, hipérbole, litote, perdón, ironía. ¿Ya? La metáfora, a ver, la metáfora es como la clásica figura retórica de la poesía. ¿Saben ustedes en lo que consiste la metáfora? Oposición. ¿Ah? ¿Metáfora? El Pablo dice comparar, asimilar. A ver. En comparar, asimilar, la metáfora. Eso, claro, eso sería una comparación más que nada, por cierto, pero la metáfora. Era como sustituir una palabra por otra, una cosa así, para que Sí, sonara más bonito. sí. Utilizar una idea o un concepto, ¿cierto?, para evocar a otro concepto. Por ejemplo, los clásicos ejemplos de lucero por ojos, ¿cierto? O perlas por dientes. Labios de rubí. Sí, por ejemplo, o no sé, un pájaro por cabello seco, qué sé yo. Ya como que no estoy poética, ¿ya? Pero es eso, es utilizar un concepto, un término en reemplazo de otro, ya de otra idea. ¿Ya? La alegoría se supone que es una metáfora continuada, ¿cierto? Son varias metáforas juntitas, una después de otra, ¿cierto? ¿Cuál otro ejemplo? A ver, ¿cuál otro se menciona aquí? La hipérbole. ¿Saben lo que consiste la hipérbole? Esa era la explicación. La exageración, perfecto. Es como decir yo, ucha. Como caminé 10 kilómetros. ¿Ah? Me muero de hambre. Sí. O me muero de hambre, sí, muy bien. O me comería un océano de papas fritas, qué sé yo. Eso es una hipérbole, ¿cierto? Eso. Ya, chiquillos, yo voy a, esto de las figuras retóricas, les voy a dejar la actividad de buscarlas, ¿ya? De buscar algunas de las más importantes. Y porque la única forma de aprender esta cuestión es como un poco memorizándola nomás, ¿ya? Y aplicándola. Entonces yo les voy a dar la tarea de que busquen algunas de las más importantes, ¿ya? Para que lo incluyan en su portafolio. Dígame. Ahí en las figuras verbales o tropos, igual iría el sarcasmo o no. Sí, también. Sí, Ah, ya. sí. Bien. Voy a cortar la grabación, ¿ya? Porque se me termina ahí la presentación. ¿Bien? A ver. Ya, entonces. A ver, ¿dónde se parte usted? La tarea de hoy, igual va al portafolio, no, Pablo García, ya lo dije al principio, no, lo que va en el portafolio, ya le dije, chiquillos, son esos que dicen trabajo práctico 1, trabajo práctico 2, ¿ya? Ahora yo le voy a sumar otro con le voy a sumar otro con las figuras retóricas, voy a buscar que ustedes me hagan una especie de fichaje de las más importantes, de las más frecuentes, ¿ya? Y eso va a ir al portafolio. También voy a pedir que hagan un análisis de un poema en términos de los elementos de fondo, ¿ya? Y con eso sellaríamos la unidad de género lírico, ¿ya? Este es el género que más cuesta siempre, es más complejo porque se mezcla mucho con la subjetividad y ese tipo de cuestiones, ¿ya? Pero así lo vamos a resolver, ¿ya? Entonces yo le tengo que subir ese material a la plataforma para que ustedes lo sumen a su portafolio. La verdad que a mí igual me gustaría que pudiésemos tener una sesión
a ver, me gustaría que analizáramos un poema, yo entregarles un poema que ustedes lo analizaran, pero ya no en términos formales ni de fondo, sino que en términos más como lo que hicimos con Maestranza de Noche, ¿ya? O sea, analizarlo más en términos emocionales, si se puede decir, ¿ya? No sé si a ustedes les parece que lo hagamos, pero para eso tendríamos que, que ver qué día en realidad, porque nos quedan 3 clases. Yo creo que no se va a poder. Pero, profe, ¿usted traería esos poemas? Sí, yo les entregaría un poema para que ustedes lo analicen y lo conversemos, que sea una sesión así como aparte de las clases, ¿ya? O sea, una sesión extra, pero es que a lo mejor igual corremos el riesgo de que no se presente. Y que lo que pasa es que a mí me gusta, me llama la atención que ustedes igual logran participar o logran sensibilizarse con esto. Pues entonces, quiero que hagamos el ejercicio de comentar un poema ya más en términos emocionales que en términos así tan formales. Pero tengo que empezar a pasarles ya narrativa. O lo dejamos por trabajito nomás que vaya incluido en el portafolio. A ver, la pregunta que yo les quiero hacer, así de frentón. Nosotros terminamos las clases el 31 de julio, es decir, la próxima semana, chiquillos. ¿Ya? Yo, acotando mucho las cosas, voy a alcanzar a pasarle los puros contenidos, ¿ya? Sí. ¿Hay una semana de descanso nomás? ¿Cómo hay una semana de descanso? O sea, no sé, no, Maite, no. Ya no, sí, yo creo que tenemos que seguir con la cuestión normal, no, que si no, yo estoy segura que no me van a pescar y me van a dejar sola ahí preparando una lectura y cosas así, no resulta, ¿ya? Entonces mejor les voy a dejar como tarea esto de analizar un poema desde lo estructural, lo formal, ¿ya? Y el contenido y hacer una pequeña reflexión personal de lo que a ustedes les produce ese poema. Y eso va a ir en el portafolio, ¿ya? Para que continuemos mejor con el género narrativo. Chiquillos, tengo que decirle otra cosa. Mañana yo tengo una actividad en la tarde y necesito prepararla, porque la verdad que no he hecho mucho. Y quería ver si ustedes podían hacerme el favor, el gran favor, de tener la clase de mañana en otro horario. Sí, ya Catalina, yo voy a aclararle eso. ¿Podemos tener la clase de mañana en otro horario, otro día? No puede ser el jueves, porque el jueves, o el jueves, pero el jueves podría ser, porque yo voy a tener a las 5:30, tengo una clase el jueves. Podría ser el jueves a las 3. Ah, ¿el jueves tienen todo el día libre, chiquillos? ¿Sí? Sí, porque